Muy buenas noches, Infogueres. Bienvenidos otro martes más, ya el último martes de este mes de marzo. Este mes de marzo que ya se nos escapa. Al final ya están volando los meses, Nosotros vamos con la marcha ya directa hacia el mes de junio, que es al final el mes que nos roba el corazón, pero debemos reconocer que en marzo pues también tiene nuestro hueco en el corazoncito por esas fiestas que nos pillan tan cerca y que al final todos acabamos mirando, aunque sea a través de redes sociales, estamos todos muy pendientes de lo que sucede, cada uno en el ámbito que más le gusta, obviamente, pero es verdad que bueno, ya han quedado atrás esas fallas de 2025 y ahora nos toca a nosotros poner rumbo fijo hacia les Fogueres de 2025, siempre con permiso de la Semana Santa, que está delante, nuestro compañero de Semana Santa de Alicante, pero que nosotros ya tenemos la autopista directa puesta en el mes de junio. Y como ya os adelantamos la semana pasada que hicimos ese programa, digamos, de 18 de marzo, era el programa de ¿quién va a venir hoy? ¿Quién va a poder venir un 18 de marzo al plató de Infogueres cuando a lo mejor ni el presentador está en Alicante? Claro, evidentemente. Y ha sido un poco también la casuística y tuvimos que empezar pues, con una serie documental, o sea, una proyección documental con Juan Carlos Vizcaíno cuando la que estaba prevista era la que tenemos hoy aquí. Pero bueno, los cambios, los plannings y las cosas se van moviendo, que para eso estamos vivos y movemos las cosas y hoy vamos a hacer el que teníamos pensado para ese momento, que era pues otro documental con Juan Carlos Vizcaíno. Así que buenas noches de nuevo. Buenas noches, ya más descansado. Y con lo que tú decías, hace años dije que las fallas eran el preludio de las hogueras y las hogueras el epílogo de las fallas. Y yo creo que cada vez se ha convertido más esa... Con una chaval, hay mucha rivalidad entre Alicante y Valencia. Y hoy por hoy, afortunadamente, es todo lo contrario. Somos una continuidad. Yo creo que esa época de rivalidad ya pasó. Yo recuerdo de pequeño en Valencia, cuando vivía en Nazaret, me he pegado con amigos, compañeros de colegio defendiendo a Alicante allí en el barrio Nazaret en Valencia. Eso ya es parte del pasado. Sí, desde luego. Ahora ya es nuestra antesala, es que nosotros vamos todos allí a verlos, pero es que luego ellos bajan todos aquí en junio. Claro. Y yo creo que deberíamos, eso nos debería dar la lección en Alicante para mantener nuestra personalidad. Yo siempre lo hago, estamos en Alicante últimamente imitando demasiado la forma de desfilar y de hacer los actos como en Valencia, la solemnidad valenciana, y debemos recuperar ese cachondeo, ese júbilo alicantino, que es el que aprecia el valenciano cuando viene aquí. Pero bueno... Sí, es verdad, porque nosotros subimos allí buscando unas cosas, claro, y ellos bajan aquí buscando otras. Entonces, para hacer lo mismo que hacen ellos aquí, que lo van a hacer siempre mejor que nosotros, vamos a mantener lo que siempre nos ha diferenciado, en el sentido de esa alegría colectiva, ese bullanguerismo, ese cachondeo alicantino que digo yo. Pero bueno, parece que la lección está perdida, ¿eh? Bueno, últimamente las cosas van cambiando muy rápido, mucho, y nunca se sabe para dónde podemos enfocar. Para bien, ¿eh? Nunca se sabe para dónde podemos enfocar, así que nosotros vamos a dejarnos llevar. ¿Qué vamos a ver esta noche en Infogueres? Bueno, pues en esta ocasión vamos a evocar la figura de uno de los grandes artistas de hogueras, hasta yo creo en el primer cincuentenario, que es Agustín Pantoja Mingot. Un artista además que tuvo una larga andadura en Valencia, en la década de los 40 hasta principios de los 50, él hacía fallas en Valencia, las hacía realizar ahí. O sea que hasta que en los años 70-80 Pepe Fructuoso logra una continuidad como artista fallero, Agustín Pantoja Mingot fue el primer artista alicantino que tuvo importancia en Valencia. Pero bueno, en Alicante él debuta el año 33, tiene una andadura considerable hasta el año 54, en donde incluso en el año 40 y 42, con el tándem que formaba con Manuel Baeza, no el pintor, otro pintor, Manuel Baeza, lograron el primer premio el año 40 con La Rambla, el año 42 con Plaza de Gabriel Miró. El año 54 hace hogueras y se va a Sudamérica, a Uruguay, durante casi una década a hacer pintura y escultura religiosa. Él pinta incluso la capilla del Santísimo de la Catedral de Montevideo. Sus hijas nacieron allí, en Uruguay. Y luego, a partir del 64 hasta el 76, que realiza su última hoguera, hace otra trayectoria posterior a Alicante, a mi juicio muy interesante, muy poco valorada, quizás porque estaba oculta tras los éxitos de un Ramón Marco o de esporádicamente un Epigegio Soler. Pero yo creo que en esa época Pantoja logra un estilo muy singular, en donde está muy dispuesta a su aportación como escultor, porque era muy buen escultor, algo no muy habitual en Alicante, pero de una forma muy singular. Yo le llamaba siempre el barroco surrealista. Y ya lo veremos en esta película, donde bueno, vamos a recoger plantas de los primeros años 70 de Pantoja, que yo creo es muy interesante para ver un poco cómo era la ciudad, cómo se plantaba entonces, cómo era diferente, y cómo eran las hogueras de entonces. Entonces nos vamos a trasladar al principio de los 70. Sí, a los jóvenes 70. 71 hasta el 76. Vamos a ver ahí lo que eran las plantas entonces, las hogueras, la figura de Pantoja. Yo creo que va a ser muy divertido. De momento seguimos en ese final ya de dictadura, ya hemos sido el final del franquismo. Aunque aquí estas imágenes que son familiares van a ir sobre todo al elemento plástico.
vamos a los que nos gusta la falla y la foguera, vamos a disfrutar. Pues vamos a trasladarnos ya todos juntos a esos años 71, a partir del año 71, y vamos a comenzar a ver este documental, esta serie de imágenes sobre protagonista Agustín Pantoja. Y ahí empezamos, esa es la hoguera de Benito Pérez Galdós del año 71, y vamos a ver, como en casi todas estas hogueras, cómo se levantaban o se plantaban la hoguera, utilizando al tombe con grúa. Muy distinto a la actualidad. Se levantaba todo el remate entero, con la fragilidad que vamos a ver, las figuras, la composición que en Pantoja eran abigarradas. Y luego la parte central de la foguera, el cuerpo central, pues eran escenografías que se iban sobreponiendo. Era una forma de plantar que, por ejemplo, utilizaba también Ramón Marco en Ciudad Asís. Si os dais cuenta, las célebres hogueras de Ciudad Asís, Ramón Marco, era un cuerpo central muy ancho, eso me lo contaba su hijo, muy ancho, que permitía levantar el remate central con troncos y al tombe y luego ir cubriendo las escenografías. Una forma de utilizar la grúa pero no levantando. Sí. Entonces lo podemos ver en esta hoguera. La verdad es que esto tiene mucho riesgo porque eran hogueras muy frágiles. Claro, es que los materiales claro, serían... Pero oye, se hacía bien, ¿eh? Y lo iban dirigiendo y lo iban acertando. Ahora mismo eso sería la esquina de Pablo Iglesias. Sí, creo que sí. La calle Pablo Iglesias. Sí. Y podemos ver muchas cosas. Primero, es que cualquier película, cómo estaban envejecidas las fachadas, ese contraste del Alicante desarrollista y el Alicante antiguo, cómo la planta estaba casi sola y no había nadie. Sí. Comisiones no, ahora lo veremos con las imágenes inferiores. Sí, era una labor del que trabajaba, del artesano, pero era como un parte del proceso obligado. Ya no era una fiesta en donde... Pues ahí el ambiente que hay ahora no existía entonces, eran unas comisiones mucho más reducidas, mucho más simples. Y bueno, pues era... Y luego, aparte, recordemos que entonces las hogueras aparecían plantadas la mañana del 22 de junio, eran 3 días, no 4 como ahora. Es decir, era una fiesta que, bueno, sí, se disfrutaban esos 3 días, pero era como una excepción festiva en el conjunto de la ciudad. Y ya nos vamos a la de Alfonso el Sabio, está plantada al lado de la Plaza de los Luceros. Aquí estamos con lo mismo, va elevando, aquí sí que eleva, porque era de mayores dimensiones, esta hoguera ganó en primera categoría, una hoguera muy bonita, ahora la veremos terminada. Un cuerpo central de madera y van superponiendo los elementos, las escenografías. Era algo más fácil de ubicar y sobre todo con los medios de la época. Y estas películas las encargaba él mismo para mantener el recuerdo de sus plantas. O sea, él mismo encargaba a la persona para que lo... A mí esta hoguera me parece magnífica, se llama Un siglo de veraneo, porque es una alegoría de, pues eso, del turismo en la provincia de entonces, la evolución del turismo. Sí, lo que estamos viendo es un botijo, ¿no? Exacto, el tren botijo y sobre todo la recreación de ese Pantoja con su mujer y sus hijas ya visitando la hoguera plantada, que ganó en primera categoría. Y sobre todo lo bonito, la recreación del Castell de Guadalest, que eso yo creo que en ninguna hoguera más se ha hecho. Sí, aparece como en la cima, ¿no? Ahí está. Es una composición muy bonita, muy original, que es lo que tenía Pantoja Navarro, las escenografías de tierras, de estalagmitas, lo hacía muy bien, Ahí estaba el hombre yo lo conocí ya muy mayor, muy entrañable, mucha bonomía. Palmera de aquel año, como que hemos durado muy poquito también. Y la crema de la hoguera de Alfonso Sabio de aquel año. Estamos zanjando el 71, ¿no? Exacto, que obviamente entonces ardían muy bien porque eran de cartón, tenían chimenea, porque eran los cuerpos centrales donde la parte superior estaba al descubierto, entonces ardían muy rápido y muy bien, como podemos comprobar, y sin humo negro. Maravilla de crema.
Y esta es crema de Pérez Galdós, o sea que es detrás de una se fueron a la otra, la de las Sí, son setas. las setas, sí. Sí, Fuego, fuego. sí, sí. Pérez Galdós estaba en categoría, ¿en segundo? Segunda categoría, Segunda, ¿no? sí. Pero era bastante sólida entonces. Pero estamos en lo mismo, eran comisiones cortas, no era el ambiente que hay ahora, no, eran mucho más cortas que ahora, 10, 12, 14, 16 fogueres. Y ya nos vamos al año 72, también otra vez repitió en Alfonso Sabio, era la última que hizo en ese distrito. Vemos el cuerpo central de madera muy sólido, muy sólido. Un visionario pensando en que se grabara, en buscar a alguien que le grabara, no, porque al tener final... el detalle del decir, Oye, quiero salvaguardarlo. claro. ¿no? Y darle la importancia a ese momento, el efectivamente. mismo darle la importancia, que no es un trámite. Sí, la estructura efectivamente es idéntica. Muy sólidas, idéntica. levantaban el cuerpo central y luego ya las escenografías de abajo se iban sobreponiendo. Especie de rompecabezas inferior, Sí. iban componiéndolo. Y esta era la de Pérez Galdós de ese año 72, con unos puros de remate. Tenía mucho ingenio, se salían de lo... o sea, era un artista con un estilo peculiar, y sólido. A mí me parece un artista muy interesante. Y buscando siempre el aire, digamos, Sí, en la parte de sí, arriba, ya sea sí. con los elementos de las setas, los puros, lo que sea, pero darle un poco... Y él generalmente, primeros premios, lleva pocos, pero casi siempre eran segundo, tercer premio, siempre lo obtenía. Que yo esto lo veo ahora, lo veo como una temeridad, porque Hombre, se te falla la grúa y se te... hombre. Yo creo que no se pensaban tanto, No. se pensaban tantas las cosas. Evidentemente porque nunca pasó nada, claro, obviamente. Pero bueno, luego no hay más que ver la mítica foto de Pedro Soriano colgado de la grúa con el arnés así puesto por la... Pero eso lo hacía él, ¿eh? Otros no lo hicieron, no. Tenía Esa otra forma esa de mítica foto en ejercerlo, ¿no? Pero lo que te digo es que estos artistas cumplían con su trabajo, no había la mítica que hemos generado ahora del arte efímero, no, hacían su trabajo en el ámbito en que vivía, pero en un ámbito minoritario en el conjunto de una ciudad como la de Alicante. Ya ves que está solo ahí, el artista, los Sí, dos operarios. el tráfico abierto. No se ve ni nadie de la comisión. Claro, esto sería día 21. 20, 21, por ahí 21, estaría. claro. Yo creo que esa está ahora mismo en el donde se planta ahora Benito Pérez Galdós. Sí, Aquello es sí. Pablo Iglesias, lo del Sí, fondo. sí. Ha ido variando, recuerdo, con el Sí. paso del tiempo, de una calle a otra. ¿Sabes si consiguió premio con Alfonso Sabio en este año? ¿O no Creo que fue consiguió? un segundo premio. Generalmente destacaba, ¿eh? Lo que pasa es que, ya digo, siempre estaba por encima de un marco, o cuando hacía un remix, entonces quedaba... Luego es cuando empieza también a despuntar Pedro Soriano. Claro. Y él se queda siempre ahí, llevándose premio, pero casi nunca ganando, ¿no? Sí, fueron llegando los primeros espadas. Claro. Le pilló el puente de las figuras veteranas a las que iban emergiendo, y es una pena porque en algunos casos, ya lo veremos, algunas obras realmente extraordinarias. Realmente hay muchos casos en la historia de fogueres de artistas de este caso que han firmado obras muy buenas, pero que siempre han quedado en ese segundo, relegados
o silenciados, digamos, por los grandes nombres. E incluso artistas que se han llevado muchos primeros, y hoy día el caso de Antonio Hernández Gallego, en los años 50 se dio un montón de primeros premios, no en especial, pero sí en primera y segunda categoría, y no lo recuerda nadie. Era un artista que cada obra que hacía casi era siempre el primer premio. Es lo que pasa en la vida, a veces tienes suerte, a veces no la tienes. O un caso como un Jaime Giner, un gran triunfador de cuatro premios especiales de los 50 y no lo recuerda nadie ahora. En cambio, otros artistas menos valiosos por otras circunstancias pues han logrado perdurar. O sea, es así. Sí. Tenemos ya la crema de la de Pérez Galdós, esta era de los puros. ¿Repitió el año siguiente? Porque Alfonso sabía sí que has dicho que era la última. Y aquí no, ya el 73, si mal no recuerdo, hace Julio Esclá. Pero creo que no repite porque el año siguiente hace especial, que ahora lo veremos, que es un pedazo de obra. En esos años hizo en varias ocasiones también la de Pozo Díaz Moureu, que estaban muy bien en ese rinconcito, las cuidaba bastante, en general bien galardonadas. A mí lo que me da una envidia y una añoranza son las luces, los arcos de luces. Una cosa cuando veo estos vídeos. Sí. Y ahí nos vamos ya al año 73, que es donde yo creo que hace una de sus obras cumbre, aunque no ganara, que es la de Virgen del Remedio Oeste. En categoría especial la veremos, que es una obra descomunal y yo creo como quinta esencia de lo que era su estilo. Y se llevó el premio de la Comisión Municipal de Fiestas, que entonces era un poco el equivalente al tercer premio especial. Ganó Mercado con Remigio Soler. Segundo premio, no me acuerdo ahora, el segundo premio, no me acuerdo, me ha pillado. Y el premio de la Comisión Municipal de Fiestas se lo llevó esta obra de Virgen del Remedio, que es, veréis que es descomunal y además es una obra extraordinaria. Importante remarcar ese detalle. Virgen del Remedio Oeste en categoría especial. Tuvo 2 años en categoría especial, esta es la primera que hizo Pantoja, la hizo en 2 ocasiones. El segundo premio fue Carolina Santas, de Pedro Soriano. Primera hoguera un poco de madurez de Pedro. Es que esta obra era descomunal, atrevida, ese busto es magnífico, no sé, en su momento no se adelantó a su tiempo, no fue valorada, que también mejor plantar en un barrio, o porque las otras eran mejores, porque bueno, esto es como todo. Pero es una hoguera que ha pasado al olvido, yo creo, de forma muy injusta, porque es una de las grandes hogueras de los 70. ¿Virgen del Remedio Oeste subió a especial por alguna cuestión? A ver, el barrio entonces era un barrio poderoso, barrio obrero poderoso. Es un poco, yo creo que un poco el ejemplo de ciudad así, pero en esos 2 años. Luego ya se fue diluyendo. Obviamente la grúa sí que tenía que levantar porque eso era una barbaridad grande. Sí que es una de las grandes desconocidas porque yo, por ejemplo, no lo he ubicado. Yo tengo buenas fotos de esa hoguera y de verdad no salgo de mi asombro de la envergadura de la aspiración de esa hoguera. Sobre todo también porque se salía de lo corriente, de lo que se hacía entonces. Fue un año en el que, el 76, en el que llovió bastante en la planta, incluso hubo un accidente que provocó una víctima, se electrocutó. No recuerdo en qué barrio, eso fue una planta conflictiva. ¿Esto es la crema? La crema, como vemos, el barrio iluminado. Sí. Voy a pegar una flamera, bueno, claro, es que esa hoguera podría ser 20 metros reales. Bueno.
Madre mía, que llama. Una pena como el barrio fue desapareciendo. Y es un barrio que yo creo que podría, vamos, renacer la hoguera, porque es un barrio que se mantiene, pero bueno. Ya nos vamos ya al 74, que es la segunda especial que hace Pantoja en este sitio, ya la última especial que él hace, se llamaba Las Plagas. Esta es ya de inferior calidad a la anterior, no está mal, pero no tiene la magnificencia de la anterior, unas langostas de remate. La planta es impresionante. Sí, porque aquí sí la vuelve a plantar al tombe, ¿eh? Sí, la sube. La sube todo el cuerpo central, la anterior no pudo, pero esta sí. Y aquí sí que se ve el barrio con vida, nos damos cuenta. Claro, al final el efecto barrio también yo creo que hace el otro. Al final estamos viendo las grandes avenidas de la ciudad. El sentido de la identidad. Sí, es lo que le triunfaría a Benalúa, Ciudad de Asís, claro. Incluso esos alicantinos que vienen de otras regiones y al pertenecer a su hoguera les da el marchamo de identidad a la tierra en la que viven. Trajes de alicantina, de novia alicantina de la época, de las niñas. Y ya no volvió, el oeste ya no volvió a especial. No. ¿Cómo se cuidaba entonces más la pirotecnia que ahora? Madre mía. Pero sin pensarlo además, ¿eh? Sí. De tirón. Sin complejos. Era un cuerpo central que era de bastidor, con chimenea abierta, ancho, si lo preparas bien, pues te da la crema que te da, pero compacta, la llama. Sí, cogida. Esos tiempos ya que no volverán. No volverán. Veremos qué material sustituirá al corcho, porque a no mucho tardar sucederá. Y vemos el esqueleto de la hoguera. Bonita imagen. Yo creo que nos vamos forzados a una cierta evolución estética precisamente por eso, por el cambio de material que a no pocos años se va a producir. Sí, porque al final las normativas van a ir... Normativa y economía van a ir de la mano. Ahí no había hierro ni nada. Y ya nos vamos a la última hoguera adulta que hizo Agustín Pantoja, que es la de San Blas del 76. En realidad él hizo una más el año 79, en San Blas, pero no la firmó porque estaba jubilado, la firmó José Luis Perdigón, que parece que era un cuñado suyo, parece ser. O sea que, pero realmente la última que firmó es esta de San Blas, ahí vemos la colmena al fondo. Y curiosamente esta maqueta está en el Museo de Hogueras, la conservaba Jaime Escribano. Que me estaba sonando sí, Jaime Escribano era el presidente, la conservaba en el Racó, y cuando íbamos a montar el 2003 el Museo de Hogueras, su nieto pues nos la donó, y está en el Museo de Hogueras conservada, que es lo único que queda de Pantoja en el museo, salvo alguna imagen, alguna fotografía, ¿no?
Una vez más, pues vemos ese gusto por las estalagmitas, por esa atmósfera un poco surrealista, muy propia de él. Imagino que era aprovechando moldes de la época. Pero aquí ya sí que ya planta a fragmento, a grúa levantada, no es como años anteriores que era todo al tombe, ¿no? Ya va haciendo las piezas, remates, Exacto. va dividiendo. Aquello de fondo es la colmena. Sí. Estamos hablando del año 76. Vemos ambiente de barrio, cosas que en esto de Pregaldo no habíamos visto. Y esto es San Blas en Pintor Gisbert. Sí. Se ve que entonces había un solar y entonces lo ubicaron allí. Ah, sí, ya me he ubicado. Y en todas estas hogueras podemos comprobar que era muy buen escultor. Claro, tú cuando eres un buen escultor, que luego la obra pueda tener mejor o peor acabado, pero la calidad de la escultura prevalece y Claro. aquí se nota. No, y como tú has comentado varias ocasiones en otros programas, que Alicante también adolecía Claro. de ese. Por de ese eso aspecto. su obra pues destacaba. Si por un lado las primeros espadas un poco lo opacaban, pero por otro lado estaba por encima de otros artistas de menor cualificación que él y que hacían hogueras menores, ¿no? Estaba ahí en ese término un peldaño por debajo de los grandes y 2 peldaños por encima de los menores. Pero esas composiciones singulares eran muy propias de él. También es grande, ¿eh? Sería como una hoguera de primera categoría del año 76. Ahí comparando con el tamaño de las personas. Entonces los volúmenes eran más grandes Sí. en generales. Y ya con vallas la hoguera, ¿eh? ¿Y ya? Con vallas, que todas no Sí. las tenían. Pues con esta crema del 76, 76. del 76 de San Blas, volvemos al presente, volvemos al 2025. Un lujazo. Yo disfruto mucho viendo este y espero que haya alguien más al otro lado que también lo disfrute, porque es una forma de remover un poquito ese pasado y de ver, pues, oye, cómo hemos cambiado para bien y no, a lo mejor no para no tan bien, pero sí que es verdad que te reencuentras con aspectos y descubres datos, porque, por ejemplo, ha vuelto a mi mente ahora Virgen del Remedio Este, era uno de los nombres, una de las demarcaciones que, por desgracia, tenemos ya pues archivada en la memoria, porque pues hace muchos años ya que no están en activo, y es verdad que verlas, ver el barrio, ver esas casas, los edificios amarillos de la Virgen del Remedio y ver ese ambiente de Fogueres, no sé, te hace rememorar un pasado bonito, un pasado de barrio además, un pasado muy bonito, y ese San Blas entregado a su planta. Efectivamente, efectivamente. Y sobre todo ver cómo va variando la importancia que tiene la foguera de los primeros 60, en donde aparece un poco la labor del artista, como poco a poco en los barrios sí que va teniendo esos niños que ilusionados están viendo la planta, cómo colaboran y demás. Entonces sí que es interesante ver todo esto. Esa entrega, como decía, la pirotecnia, la iluminación del barrio, que ya lo he dicho durante la proyección, para mí es algo que voy a echar de menos. Y como decía Juan Carlos, con el tema de los materiales, creo que también es algo que va a ir acabando si la cosa sigue así, por desgracia, ir acabando cada vez a menos. Y yo personalmente porque para mí era la seña de que empiezan las fiestas, el ver ya los arcos colgados, era la esencia de que algo estaba. Y desde aquí, un abrazo muy grande a todos los que conseguís seguir alumbrando a más de 2 calles del distrito. Vamos a hacer nosotros ahora mismo la pausa para publicidad y a la vuelta vamos a hablar un poquito de Agustín Pantoja y a conocer un poquito más su obra. Pues estamos de vuelta, ya de esta pausa breve pausa publicitaria, después de haber disfrutado en esta primera parte del programa de esas imágenes de los Fogueres de los 70 con Agustín Pantoja como protagonista, que desde aquí reitero que fue un visionario pidiendo que alguien grabara esa planta, esa crema, para guardarla como recuerdo, porque al final ese recuerdo que él decidió conservar es lo que ahora nos permite ver estas imágenes que, bueno, que son pues un lujo poder disfrutarlas, poder verlas y recordarlas.
Vamos a hablar un poquito de él como artista. ¿Quién fue Agustín Pantoja? ¿Qué impacto tuvo en el devenir de los fogueres? Bueno, Pantoja es una persona que nace en el barrio de Campoamor, que en los primeros es una persona de vocación escultórica, siempre se ha considerado un escultor, y él debuta en el mundo de las hogueras en el año 33, un muy buen año de hogueras, bueno, ya empiezan a debutar figuras importantes, realizando la hoguera de Campoamor con el tándem formado por Baeza y Pantoja, muy conocido. Baeza era el pintor, un artista más olvidado aún que Pantoja, porque Baeza se retiró, luego hizo hogueras, algunas muy buenas aparte, y toda una trayectoria personal desgraciada, y es bastante olvidado. Y Pantoja, durante hasta la llegada de la Guerra Civil, en general la mayoría de sus hogueras se hicieron juntos, debutan en Campoamor en el año 33, primero y segundo premio Gastón, Pere Galdós, Plaza de la República, y tercero Campoamor. Una hoguera horizontal. Entonces, él utiliza, se pliega un poco al parámetros estético de la época, pero él siempre decía que él le daba un tono más escultórico. O sea, dentro de seguir esos parámetros, le da una personalidad propia. Funciona muy bien hasta la Guerra Civil. Llega la interrupción de la Guerra Civil y en el año 40 quedan muy pocos artistas disponibles, porque la mayoría estaban en la cárcel. El tándem Baeza y Pantoja es de los pocos que eran afines al régimen, puede ser, y realmente hacen, creo que 6 o 7 hogueras. De las 21 del año 40 hacen muchas hogueras y ganan con la de la Rambla, una hoguera que mantenía un poco los rasgos estéticos de los años 30, esa arquitectura estilizada. Y mantienen ese tándem y a los 2 años vuelven a triunfar en la Plaza de Gabriel Miró, aquella hoguera célebre que eran unos libros, homenaje a Gabriel Miró, obtienen el Lino de Indultad igualmente. Y ya Pantoja se separa de Manolo Baeza y empieza a hacer un tipo de hoguera más escultórica, porque él era escultor, la escultura más clásica, y coincide con su trayectoria en el mundo de las fallas. Yo creo que se influencia con el mayor prestigio que le daba su ejecutoria haciendo fallas en Valencia, donde él tenía una nave y él hacía sus fallas allí, y luego él hacía las hogueras, hace que la obra que realiza en Alicante sea más escultórica y más clásica. Funciona muy bien, se lleva varios premios, es bastante bien acogido en Alicante, en Valencia también, aunque él confesaba que el ser alicantino allí de hecho hubo un año en donde se le negó un primer premio que luego sí se le dio Cifesa, que sí que daba premios a las fallas de entonces, en fin, una historia de la época. Pero tuvo una trayectoria bastante respetable, yo creo que eras muy buena, siempre poco a poco aportando ese estilo que hemos visto de estalagmitas, de figuras mitológicas, de dragones. Estilo singular, una forma de escultura, no es la escultura clásica de un Ramón Marco, por ejemplo, es otro tipo de escultura, ¿no? Y él en el año 54 planta hogueras ese año y se busca la vida en Sudamérica, y es donde se va a Uruguay y donde desarrolla una larga andadura como escultor y como pintor religioso. Entonces él se tira casi 9 años, fue presidente de la Casa Regional de Valencia, allí en Uruguay. Realizó alguna falla de las que hacía la Casa Regional y demás, y es donde él se casa, sus hijas nacen en Uruguay y él se tira casi una década, hasta que él vuelve a realizar hogueras en el 64, precisamente en Pérez Galdós. Y desde el 64 hasta el 76, que se retira, pues él tiene una trayectoria bastante interesante. El 65 hace Pérez Galdós especial, y a partir del 66 hasta el 69 hace hogueras en el mercado muy buenas, de muchísima calidad. Yo destacaría sobre todo la hoguera del año 69, La Manzana, que es una hoguera horizontal donde se recupera, hace una especie de la historia de la humanidad, aparte de tres volúmenes, una hoguera sorprendente para la época. Pero ¿qué pasa? El año 69 tienes a Ramón Marcos y Ciudad aquella del barco, una maravilla, tienes a Remigio Soler en Campoamor, una hoguera que hizo que era estupenda, pues se queda en el tercer lugar, se queda en el premio de la Comisión Municipal de Fiestas, que es el que se solía llevar. ¿Qué pasa también? Pues que esas hogueras quedan opacadas por las triunfadoras, aunque a lo mejor tienen tanto merecimiento como aquellas. Y pese a todo, yo creo que Pantoja persevera, él se toma su oficio, como se lo tomaban todos realmente, como algo para ganar un dinero, para mantener a la familia, hacía carrozas también, como todos ellos, hasta que bueno, llega la edad de jubilación y bueno, ya después de estas hogueras que hemos visto en Virgen del Medio Oeste, aún hace una en Campoamor 75, la de San Blas, hace alguna portada de barraca y ya se jubila y se retira. Lo que sucede con Pantoja es que una vez se retira desaparece del mapa. Él tenía su nave en Villafranqueza
Y Andrés Llorens lo conocimos porque esa nave la había alquilado José Iborra Waldo cuando nos hizo las hogueras de Séneca. Se la había alquilado, Waldo le llamaba el señor Pantoja, y a partir de ahí contactamos con él, porque estaba absolutamente olvidado por la profesión y por el mundo de las hogueras. Y cuando Andrés Llorens, no sé si te acordarás del programa Aquel Fogueres en su tinta, pues le hicimos una entrevista, el hombre, bueno, yo la tengo grabada como un tesoro para él, con su boina calada, se habían acordado de él. Y bueno, para él fue un poco un reconocimiento porque estaba absolutamente... Nadie se había acordado de él, ni tampoco le había hecho nada porque lo recordaran, ¿no? Pero estas son las injusticias que a veces pasan en la Fiesta de Hogueras. Pero claro, yo creo que Pantoja es uno de los 8 o 10 grandes artistas que han tenido la Fiesta de Hogueras a lo largo de su historia. Claro, es que conforme hablabas, una trayectoria muy amplia. Muy Es amplia. que estamos hablando de 4 décadas plantando. Él en Alicante puede haber hecho pues, 80, 90 hogueras, muchas en categoría especial, en primera categoría, con primeros premios, con varios ninots indultats. El último que tuvo fue este Dalí de la Hoguera de la Rambla, que hizo también a final de los 60 hogueras que estaban bien, porque sí que sus hogueras eran de mucha calidad. O sea, tú veías fotos de imágenes de hogueras de aquella época, salvo las primeras figuras hogueras dejaban un poquito que desear, pero las de Pantoja eran muy sólidas, la escultura muy bien formada, muy bien compuestas y demás. Por eso sorprende un poco el olvido al que fue sometido, que yo creo que fue voluntario. El hombre se retiró, no hizo ruido y vivió su vida con tranquilidad. Y si no es porque Pepe Waldo contrata su nave y nos lo da a conocer, pues Pantoja pues, hubiese desaparecido hasta que falleció en el año 98. Bueno, pues por lo menos pudimos rendirle un poquito de homenaje. Sí, quizás eso. Realmente él no era tampoco consciente de que su labor pudiera tener más repercusión. En aquella época, evidentemente, se viviría. Ahora que somos todos prisioneros y esclavos de la difusión y de la promoción, es verdad que en ese momento a lo mejor el hombre dijo, pues ya me he jubilado, aquí he terminado y... Es que para estas personas era su trabajo, el que han desarrollado y hicieron formar sus familias, crecer a sus hijos y demás. No era más, no le daban la dimensión que le damos nosotros de que es una fiesta popular, de que la cultura popular del siglo XX en Alicante, que es una demostración artística que debemos conservar. Ellos no se la daban. Ello era su forma de trabajar, de cultivar su pasión artística, de hacer sus carrozas, de mantener a sus hijos y mantener a sus familias. Y no hay más. Sí, precisamente te iba a preguntar algo similar. Te iba a preguntar qué papel jugaban los artistas en ese momento en la estructura de la fiesta. Era un trabajo. Eran un trabajo. Por decirlo de alguna manera cariñosa, unos proveedores más de la fiesta. Tú ten en cuenta que estos años 70 estábamos hablando en un Alicante que se plantaban 30 hogueras, 32 hogueras, 27 hogueras. Una fiesta pequeña de 800 festeros, también Alicante era más pequeña, mejor tenía 120, 130 habitantes, pero aún tenía menos... Si hoy por hoy nos quejamos que el peso social no es muy alto, porque no lo es, entonces era aún menos. Claro. Era una pequeña laguna de una fiesta que duraba 3-4 días y que, bueno, se medio disfrutaba, una fiesta más de día que de noche, pero no tenía la importancia, ni había los actos que se hacen ahora. Entonces, a nivel artístico, pues es tres cuartos de lo mismo. Era el artista que contratabas, en el que quizás sí que había una familiaridad en el que repetías año tras año si te iba bien, pero ni había ni la... Entonces llevarte un premio era una sorpresa, no era una obligación como es ahora. ¿Entiendes? Era algo muy diferente, entre otras cosas porque había muy poquitos premios. Había pocas hogueras, pero cada categoría tenía 3 premios. Entonces te llevas un premio, pues una estupenda, pero si no te lo llevas no pasaba nada. Las hogueras se ponían, no había vallas, a lo mejor no había ni arena, duraban 3 días, el día 24 por la mañana estaba lleno de tracas. Esa fiesta era mucho más espartana que la de ahora. Pues el artista entonces, el papel era... Por eso cuando dicen ahora, es que al artista no se le cuida de antes, no, se le trata mejor que antes. Es que las circunstancias son distintas, pero claro que se le trata mejor. Y cualquier hoguera o falla de sexta, tú la ves adornadita con sus vallas. Eso antes no existían ni en las especiales, Entonces, claro que ahora se le trata mejor. Lo que pasa es que la vida ha cambiado para mejor a todos los niveles, claro. Artísticamente, aquella época de Fogueres de los años 70, ¿la podrías comparar con alguna otra época de...? A ver, yo creo que en los 70 ya surge la generación que yo digo, el 68, Soriano, Pascual, Ángel Martín. 70, 71 ya empiezan a madurar, ya tienen la técnica de Valencia más sólida, porque el gran problema de las hogueras de Alicante es la fragilidad. O sea, eran mucho más baratas que las de Valencia, y si era una hoguera de bastidores, los telones eran de papel. No eran de chapas, de tablero. La gran tragedia de Alicante es, por un lado, la dependencia del papel en vez del tablero contrachapado, que es el que te da solidez, y luego a nivel escultórico, pues una inferior calidad en líneas generales. Entonces, en los 70 perdemos en personalidad artística en el sentido de que abandonamos ese pasado, esa tradición de hogueras de bastidor más sencillas, vamos a imitar el modelo de Valencia, e incluso a comprar cartón en Valencia, pero por otro lado se gana en calidad técnica.
a menor escala que Valencia. A ver, yo recuerdo cuando veo por primera vez las fallas de Valencia el 74 y tenía la referencia de Alicante 71, 72, las poquitas que había visto, la primera imagen que yo dije a mi madre es que esto es lo mismo. Pero también te digo que después de estar varios años sin ver las hogueras y viendo las fallas, cuando vengo a Alicante el año 79, observo una inferior calidad, salvo en 3 o 4 casos contados, eran de inferior calidad. Los nidos eran hieráticos, mal hechos, o sea, había más cutres, o sea, en Alicante, en Valencia era una mayor perfección técnica, incluso las fallas más modestas. Entonces, en ese término medio, pues yo creo que en Alicante en aquellos años, pues sí que se va forjando una mayor perfección técnica, siempre por debajo de la de Valencia. Entonces sí que en eso se gana sobre los 60. Menor personalidad artística, en el sentido de imitar los modelos de Valencia, pero por lo lado una mayor perfección técnica, sobre todo por la llegada de esos nuevos valores que ya tiene un poco el chip en las técnicas de Valencia. Y luego, claro, comentabas, Agustín, tanto tiempo plantando Pantoja, al final fue coincidiendo con tantos primeros nombres, claro, que acabaron al final adelantándole por la izquierda. Pues se encontró con Ramón, se encontró con Pedro, se encontró con Remigio, se encontró con Ángel Martín, y claro, al final todos fueron un poco llegando, triunfando, y él, pues bueno, ahí resistiendo. Él tiene del 66 al 69 4 hogueras magníficas, todas ellas, muy diferentes todas ellas, y magníficas de diseño y sobre todo muy novedosas, monumentales. Pero un año, la mayoría de los años, está Marco por encima, surge Remigio, aparece alguna de Pedro, y de alguna forma lo van dejando en un segundo o tercer lugar. Eso no debería impedir reconocer que estaban muy bien, que eran grandes hogueras y que no han tenido pues un poco la repercusión, sobre todo su aportación artística que ha tenido a las hogueras de Alicante. Sí que es cierto que en publicaciones, cuando hicimos un momento un lugar en el fuego, las fotos de Pepe Alcañiz y todo eso, que son fotos de mucha calidad, hemos podido descubrir la calidad y sobre todo también los guiones que tenían esas hogueras. Yo recuerdo la que hace en el mercado el año 67, esa Rosa de los Vientos, se llamaba El Sureste, también premio de la Comisión Municipal de Fiestas, pues era una defensa de la región valenciana en detrimento de lo que entonces iba el proyecto aquel de Alicante y Murcia del sureste. Pues una defensa, él que tenía unas raíces, un cariño muy especial por Valencia, pues una defensa valiente entonces cuando en Alicante había esa pugna. O sea, que eran unas críticas bien pensadas, bien trufadas de ninos, y eran muy buenas, unos remates muy buenos. ¿Crees que aportó algo, que hubo o sentó algún precedente o por imitación a algún compañero coetáneo de la época? No, yo lo que creo es que tuvo una personalidad propia. Era un artista que sí que es cierto que él apuesta por la figuración, por el modelado, por una cierta herencia valenciana, pero es un estilo muy personal. O sea, tú ves una obra de Pantoja y la reconoces enseguida por ese predominio de un mundo onírico, barroquizante, estalagmitas, de un mundo un poco mágico que podía ser el del Señor de los Anillos ahora. ¿Sí? Ese tipo de escenografías lo utiliza, y luego en una serie de composiciones muy atrevidas. Ya te digo, esa hoguera del Mercado 69 me parece las composiciones más singulares de la historia de las hogueras. Esa, hacer en una hoguera una evolución de la humanidad a través de unos arcos. Hay que tener mucho gusto artístico y mucha imaginación para poner la serie de elementos que signifiquen un poco la evolución de la humanidad. O sea, fue muy valiente a nivel creativo. Quizá él no tenía la intuición de hacer como Marco esos remates escultóricos colosales, que es lo que a Marco te llevaba la atención. Marco dominaba la escultura como nadie, pero las hogueras de Pantoja eran muy buenas, muy buenas. ¿Qué buscaba la gente en aquella época? ¿Salían a la calle y qué querían ver? La fiesta era muy de andar por casa, Fran. Las hogueras eran, pues eso, una fiesta de 3 días, una fiesta muy diurna. No había los concursos de mascletas que ahora, había mucha dependencia de los desfiles, tenían mucha más importancia que ahora los desfiles de hoguera, sobre todo en esa época que era la de Tomás Valcárcel, que le apostó mucho por los desfiles. Y luego la noche la tenían las barracas, que en final de los 60 eran 30 o 40 barracas, no, tampoco eran una barbaridad. Pero era una fiesta más sencilla, que yo creo que los barrios se disfrutaba más como barrio, porque los barrios eran más barrios que ahora, es que ahora los barrios no existen, desgraciadamente, somos otra cosa. Entonces los barrios tenían una interdependencia, que bajaban a desfilar en la entrada de bandas, que era el 21 por la noche. Entonces era muy bonito cuando empezaba la fiesta en la entrada de banda, y luego se iban a su barrio, muchas hogueras ni bajaban a la ofrenda, por ejemplo, la ofrenda de flores pues, era un acto marginal. Y era una fiesta más sencilla. Valcárcel procuraba darle la oficialidad con los desfiles y tal, pero no, era una fiesta muy sencillita.
muy sencilla. Claro, los 70 era otra época totalmente diferente a lo que conocimos ya a final de siglo. Los 60 es que cambian mucho, porque 70-71 estamos hablando de 32 comisiones y acabamos en el 76, que es el CNI, con 53. Es cuando ya empieza el desarrollismo en la sobra, a partir de 73, 74, 71, 70, cuando pega el estirón, que Alicante también tiene un estirón desarrollista. Y luego hay una norma de Valcárcel, que a partir de ser nombrado presidente de la concejal y presidente de la Comisión Municipal de Fiestas, era de que no se podía utilizar ninguna fiesta de barrio si no había una hoguera. Y eso hace que es una apuesta dictatorial, pero sí que es cierto que eso benefició a las hogueras. Hizo que Altozano volviera, para que volvieran los moros y cristianos, y como la hoguera de Los Ángeles, la hoguera de tal. Claro, si la comisión de fiestas quería hacer fiestas en agosto o en julio, tenía que plantar hoguera, y esa misma comisión plantaba hoguera. Y eso hizo que las comisiones de hogueras despuntaran. Entonces, bueno, fue una astucia de Bizozorro de Valcárcel, pero sí que es cierto que nos benefició. Pero bueno, realmente el despuntar de hoguera es cuando llega la democracia municipal, es cuando el Alicante cuando ya Pepe La Saleta tiene mucha intuición en darle un giro a esto, convertirlo en una fiesta mediterránea. Se introducen los trajes auténticos o el traje de labradora, y eso hace que la mujer participe mucho en las hogueras. Yo creo que ese es el boom de la mujer y los niños, a principios del 80, 89, es cuando ya empieza a estallar la fiesta de hogueras. Pero bueno, sí que es cierto que en los 70 se produce un crecimiento bastante amplio, desde mitad de los 70 para arriba. Me ha llamado la atención lo que has comentado de Valcárcel, yo no sabía ese detalle. Al final era como si junto al IBI nos pasaran la cartilla de la hoguera. Claro. Básicamente, era un impuesto revolucionario. Es que en otros tiempos, y Valcárcel era Valcárcel, claro, es que Valcárcel era Dios en Alicante, claro, cualquiera. Y aparte, hay que reconocer a Valcárcel, estamos saliendo de madre, que Valcárcel tenía mucho capote. Mucho capote, sabía cada uno que tenía mucha gracia al hombre, era muy diplomático y sabía llevar a la gente a su terreno, pero estábamos en la época en la que estábamos y era una persona muy identificada con lo que eran los modos del régimen, muy identificada, o sea, dentro de un contexto provinciano como el de Alicante, pero Alicante estaba bastante, y entonces, bueno, le ejerce su poder y a las hogueras le vinieron bien. Oye, funcionó porque surgieron fiestas de barrio, pero al mismo tiempo surgieron hogueras. Al final, efectivamente. Ha mencionado varias veces el tema de que se dedicaban a... Agustín Pantoja tuvo ese lado dedicado al arte religioso, a la escultura religiosa. ¿Era común que los artistas diversificaran de ese tipo? ¿O aquí en Alicante no se dio tanto? Esa escultura religiosa, esa pintura religiosa. A ver, eso sucede en los años 40 con un Adrián Carrillo, por ejemplo. Primero, para hacer arte religioso, los hermanos Blanco, pero para hacer un arte religioso tienes que tener unas cualidades especiales para ello. Si eres un buen escultor, no todos lo eran. En el caso de Pantoja yo creo que es la figura más destacada en ese sentido, sobre todo por la dimensión, bueno, pues que en Iberoamérica, él ya hizo en el cementerio de Alicante panteones suyos y demás, o sea que lo trajo bastante. En ese sentido, por ejemplo, Ramón Marco, que quizá era mejor escultor y más clásico que Pantoja, lo dejó de lado porque él prefirió dedicarse al arte efímero. Lo suyo eran las hogueras, el arte efímero, y aunque era una persona muy dotada en la escultura, y en los años 40 incluso participó en exposiciones y tuvieron galardones y tal, pero él prefirió dedicarse le hechizó el mundo de las hogueras, lo dejó. En cambio, Pantoja yo creo que lo supo capear y en ese sentido una trayectoria más amplia. También es verdad que al estar yo tengo fotos de obras y de todo eso, pero al estar en Iberoamérica pues no podemos prácticamente... Hay alguna escultura pública en Guardamar, en el cementerio y tal, pero la mayoría está en Iberoamérica. ¿Qué habría que hacer o qué se podría hacer si es que se pudiera para poder homenajear, rescatar, recordar a estos artistas que quedaron, como en el caso de Pantoja, Jaime Giner, gente que fue quedando un poco en el vagón, en el segundo vagón de la historia? A ver, en ocasiones se ha hecho. Yo recuerdo que el año del cincuentenario, la hoguera de Seneca Autobuses, que presidía Luis Amat entonces, hizo un homenaje a los artistas de la época, un acto en donde les dieron unos diplomas a todos los que vivían. No sé cuántos irían, pero bueno, por lo menos los que estaban en activo entonces. También te puedo decir que el año que hicimos la exposición de Pepe Alcañiz, hicimos un acto en la hoguera Gran Vía Garbinet, en la Casa de la Festa, en donde a varios artistas les dimos enmarcadas fotos de sus hogueras, y uno de ellos fueron las hijas de Pantoja. Vinieron, si mal no recuerdo, la familia de Marco, de Capella, vinieron varios, y uno de ellos fueron las hijas de Pantoja, unas personas encantadoras, además tenían el eje sudamericano y tal. Los ha habido, pero a pequeña escala. En un lugar en el fuego, por ejemplo, sí que estuve. Creo que Pantoja estuvo allí, el hombre, porque aún vivía. O sea, ese tipo de actos sí que procurábamos imitarlos. Y luego el año 88, siendo secretario de la gestora Andrés Llorens, le concedimos el emblema de oro a Ramón Marco, a Pantoja, a Manuel Albert y a otro más que no recuerdo, que se le concedió en el Salón Azul del Ayuntamiento. Fue un pequeño detalle. Miguel Castellón no era artista, pero era una persona indicada. O sea, que siempre se ha podido... Pero, hombre, falta quizás ese homenaje que ya es imposible de hacer. Ya, esos materiales, esas evidencias ya han quedado un poquito...
¿Qué otras obras documentales nos quedan para poder...? Quedan cositas, lo que pasa es que cada vez son más cortitas en duración, Claro, ¿no? tendremos que hacer montaje, porque ya son películas de 4 o 5 minutos y hay que montarlas y que queden bien, porque claro, esas imágenes se hicieron para lo que se hicieron. Un poco recuerdo, yo incluso tengo una mía que me filmaron en el año 81, pero bueno, esa no es proyectable, porque es muy de aquella manera. Es que las películas entonces son caseras, o sea, los proyectores de la época, hacías 2 o 3 minutos y demás. Sí que es cierto que a mí personalmente el contemplarla me produce mucho placer porque poco a poco te vas haciendo ideas de cómo era la fiesta entonces, pero cada vez es más complicado encontrar películas así de larga duración para... A ver si con motivo de estos programas van surgiendo, ¿eh? Eso sería lo bueno. Pero, y luego hay otro pequeño recorrido que son las emisiones de Nodo que hizo sobre hogueras desde el año 43 hasta el año 71. No todos los años venían, pero hay una serie de grabaciones, 3-4 minutos cada año, que están muy bien porque esas tienen una calidad, es un resumen de lo que se hacía entonces. Estas cosas hace 10-15 años ni sabíamos que existían y ahora pues, bueno, están ahí, lo puedes ver en YouTube, o sea, entonces puedes hacerte una idea si tienes curiosidad de cómo era la fiesta entonces. Entonces, bueno es poco a poco ir recuperando la memoria gráfica, la memoria visual. Y yo incluso en algún caso he hecho la memoria de testimonios orales, que aún tengo entrevistas de figuras que han fallecido, de artistas, sobre todo los artistas, porque a mí siempre lo que me ha tirado la figura del artista, ¿no? Para luego publicarles los libros y que queden ahí para el futuro. Pero bueno, sí, al final es una pena que ese tipo de materiales no se hayan conservado, porque bueno, pues como sabemos, tristemente las personas se van, claro. Las personas nos vamos y al final pues todo eso se va diluyendo en la memoria, no quedan las palabras, ni queda la voz, ni queda nada de eso. Y sí que habría que hacer, ahora que tenemos todos tantos medios a la mano, el poder intentar conservar esos... Yo creo que sí que se han hecho cosas. Si tú vas escarbando en publicaciones, lo que no hay es una enciclopedia. Es decir, yo lo he comentado esto muchas veces con Manolo Sanchís de Valencia, que es muy amigo mío, de que le hace falta hacer la gran enciclopedia del arte efímero valenciano. Una enciclopedia en donde haya expertos de todas las fiestas del fuego, porque en cada localidad hay un experto en Gandía, en Alcira, en Elda, y que cada experto haga un buen volumen, sobre todo el más grande es el de Valencia, donde se recopile, si no todo, la mayor parte de eso. Es una labor muy amplia, eso tiene que tener un patrocinio de la Generalitat Valenciana, claro, porque obviamente es grande, pero eso yo creo que sería la publicación definitiva, la enciclopedia definitiva, para mantener o albergar, y luego en cada localidad pues intentar hacer publicaciones. Yo tengo la espinita, que yo creo que no la cumpliré nunca, haber hecho un libro sobre las hogueras de los 40 o los 50, lo más amplio que haya. Yo tengo bastante documentación, aunque me faltan, para que las generaciones tengan ahí todo lo que se ha plantado en aquella época, si no un foto en boceto, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es intentar... Porque a mí el placer de ver la foto de una hoguera que no he visto, no sé cómo describirlo, ¿sabes? No, desde luego que sí. Ver imágenes y ver color y ver... Porque muchas veces... Aunque sea en blanco y negro, fíjate, yo prefiero en blanco y negro, porque tienen más calidad la foto en blanco y negro de los 40 y 50 que la de los 60 en color. A ver, tú ves esas de Altgallí de los años 60, las de Pantoja, unas fotos de una calidad, porque veías el fondo de la ciudad, pues son preciosas, pero aunque sean en blanco y negro, las fotos de Sánchez de blanco y negro son maravillosas. Entonces ese placer... cada vez es más difícil, porque es más difícil encontrar imágenes nuevas de aquella época, sí, ¿sabes? Desde luego se nos van quedando. Bueno, lo que es un placer es siempre escucharte, Juan Carlos, siempre que nos acerques un poquito a mí personalmente y a todos los que están disfrutando de este programa, así que espero, queda la expectativa de que en algún momento me plantees otro. Venga, así que estamos ya sabes en que aquí para dejar ese fondo documental rico, porque como digo, oye, que lo ve la gente, ¿eh? Es que claro, y dentro de 40 años, quién sabe, la gente que buscará, oye, el programa de hogueras aquel que había en principio, en el primer cuarto de siglo, y lo pondrán y nos verán las caras y nos oirán las voces y dirán, mira, pues hacían cositas también por ahí, ¿eh? No somos Alcañiz ni somos Agustín Pantoja, pero también hacíamos nuestras cositas. Muchas gracias, Juan Carlos, de verdad, y nada, vamos a seguir y ya rumbo a junio, que ya sí que eso está ahí ya hemos quemado todo lo que teníamos que quemar en el primer tercio, ahora vamos a por el segundo. Muchísimas gracias a todos por estar. Un jueves, no, estoy con los jueves aún esta temporada y vamos por el programa 20 ya. Muchas gracias por estar ahí un martes más y nos vemos, si todo va bien y si nada lo impide, el martes que viene.